no sabemos cuándo. Pero mientras tanto, ¿no es cierto? Esto es la situación en la que nos encontramos y lo bueno o lo malo, no sé, dependiendo de cómo se mire, es que ya tenemos algo más de práctica, de costumbre. Algunas cosas ya no hemos acostumbrado, otras cosas hemos visto que esto sirve, que esto es mejor para algunas cuestiones y para otras, ¿no es cierto? Obviamente no hay como reemplazar lo que pasa en la sala de clase. ¿Ya? Por lo tanto, la idea, ¿no es cierto?, es tratar de hacer lo mejor posible en las circunstancias en las que estamos, donde todavía tenemos que seguir cuidándonos mucho, porque todavía, ¿no es cierto?, el bicho no se ha ido, así que hay que seguir, ¿no es cierto?, en esta modalidad. Respecto de las clases, entonces, nosotros vamos a adecuarnos a las instrucciones que se han entregado tanto por parte de la facultad como de parte de la universidad. Vamos a hacer clases síncronas con una duración no más allá de 50 minutos de conexión y vamos a trabajar harto con trabajo autónomo, ya con trabajo dirigido. Eso no significa que la materia no se vaya a ver en clase, que la vayan a ver todos ustedes por su cuenta, sino que vamos a ir variando las metodologías para evitar que estemos las 4 horas semanales conectados permanentemente por Zoom. Y cuando lo hagamos, en todo caso, las sesiones van a restringirse o a regirse por las instrucciones que se han otorgado, ¿ya? Respecto del uso en clase, la verdad es que a mí me da exactamente lo mismo si tienen la cámara prendida, apagada, si quieren tener los micrófonos apagados, ojalá para el ruido, pero cada uno cuando quiere intervenir, cuando quiere hablar, saca su micrófono, están todos desmuteados, así que pueden hablar en cualquier momento o hacer los comentarios por el chat para poder participar o intervenir en la clase. Eso a uno le cuesta un poco porque uno está mirando la cámara, viendo quiénes están ingresando, viendo el chat y todo, entonces eso de repente uno se desconcentra, pero la invitación es a que se haga, ¿ya? Porque obviamente la idea no es solamente estar hablando yo todo el rato, sino que también podamos interactuar lo mejor posible, guardando, ¿no es cierto?, las proporciones de lo que se puede hacer en esta modalidad. Entonces, la idea es que también puedan intervenir, que también puedan participar, así que aunque me desconcentre, aunque pierda el hilo, aunque tengamos que partir de nuevo, no hay problema en que me interrumpan en cualquier momento, ya, de hecho, háganlo, no tengo problema con eso, ya. Otro aspecto respecto de las clases por Zoom es que yo voy a grabar las clases y las voy a dejar en Educando, ya. De nuevo, yo no tengo ningún problema con grabar las clases, entiendo y esa, ¿no es cierto?, es el objetivo, que el uso que se le dan a esas clases, a esos videos, es para que ustedes estudien. Van a quedar ahí, ¿no es cierto?, mientras dure, ¿no es cierto?, la unidad o la prueba o lo que corresponda. Por lo tanto, quienes no se puedan conectar, quienes no puedan venir a clases síncronas, los materiales van a quedar disponibles, ¿ya? Así que para que también eh, se rajen con eso. Ahora, la idea es que igual participen en clase por lo mismo que acabo de señalar. La idea es que pueda ser, ¿no es cierto?, lo menos fome posible, lo más interactivo posible, tanto para ustedes como para mí, y la idea entonces es que igual participen en las clases síncronas, pero para quienes no lo puedan hacer, igual las clases van a quedar grabadas, ¿ya? Lo de hoy día no lo estoy grabando a propósito porque hoy día solamente estamos explicando la regla y es para no ocupar más espacio en la plataforma. Respecto a la plataforma propiamente tal, también comentarles, ¿no es cierto?, que vamos a trabajar harto con Educandus, tienen que ustedes hacerse amigos de Educandus, si es que todavía no lo hacen, revisar, se va a subir todo el material ahí, probablemente vamos a hacer pruebas o talleres o controles, lo que sea, a través también de Educandus, por lo tanto también la invitación es a que estén ahí siempre conectándose, siempre revisando cuando no pueden venir a clase, que revisen los materiales para que no se vayan atrasando. Ya, recuerden que este es un ramo anual y que tenemos mucha materia que pasar, ¿ya? Así que se van a ir acumulando muchos materiales en Educando y la idea entonces es que los vayan viendo con tiempo para que no se haga tan pesado cerca de las evaluaciones, ¿ya? Así que eso, primero, en primer lugar, respecto de cuestiones más bien prácticas, respecto de las clases, ¿ya? Yo no tengo ningún rollo con que ingresen cuando puedan ingresar, estando la clase entrando. Si se caen de internet pueden volver a entrar. A mí eso me da lo mismo, ¿ya? Así que por ese lado no hay ningún problema. Eso respecto a cuestiones prácticas, ¿ya?
Ahora, respecto a cuestiones ya más de forma o de fondo del curso, contarles, ¿no es cierto? Bueno, el sílabo va a estar disponible en la plataforma. Ustedes saben que por reglamento el sílabo tiene que estar disponible entre los primeros 15 días de clase. Actualmente está en la plataforma, creo que tienen que aprobarlo, pero está listo ya para empezar a funcionar. Y también va a estar disponible en la plataforma el plan de clase, en el cual ustedes van a poder ir viendo cuáles van a ser el desarrollo de las materias o los contenidos que se van a ver clase a clase. ¿Ya? Respecto a esto, ¿no es cierto?, comentarles que el curso está estructurado en 4 unidades temáticas, en las cuales se realizarán distintos contenidos y que también están asociados a las diferentes evaluaciones que vamos a tener durante el año, ¿ya? En la primera unidad vamos a revisar las bases conceptuales y normativas del derecho del trabajo, vamos a revisar características, evolución histórica, fuentes, aplicación del derecho del trabajo, para poder hacernos, ¿no es cierto?, un marco general respecto de cómo funciona esta disciplina jurídica, quién hay que aplicarla, qué es lo que vamos a estudiar. Y esa va a ser la primera unidad en la cual vamos a estar más o menos hasta mayo, más o menos, revisando esas materias, y que va a coincidir también con la primera evaluación, que después les voy a comentar cómo vamos a evaluar. La segunda unidad de aprendizaje corresponde a Derecho Individual del Trabajo, el cual es la mayor cantidad de materia que vamos a revisar, donde hay mayor desarrollo tanto por su aplicación práctica como por su contenido. Por lo tanto, va a ser la unidad más extensa en la que más tiempo vamos a estar. Y, ¿no es cierto?, vamos a revisar todos los aspectos del contrato de trabajo, partiendo, ¿no es cierto?, por su conceptualización, por sus características, requisitos, contenido y especialmente respecto de su terminación y, ¿no es cierto?, las causales de terminación, indemnizaciones, pago, etcétera, ¿ya? Así que ahí vamos a estar gran parte del periodo académico enfocado en esa unidad debido a la relevancia y la importancia que esta tiene. Luego vamos a tener la tercera unidad que está enfocada o concentrada en derecho colectivo del trabajo, donde vamos a ver entonces las particularidades del sistema de relaciones colectivas, vamos a explicar en qué consiste, de qué se trata esto, cuál es la importancia que tiene, cuál es la regulación que se establece y, ¿no es cierto?, cuáles son los grandes problemas o las grandes críticas que se pueden observar respecto a esta regulación en nuestro sistema jurídico, ¿ya? Y esa es la tercera unidad, que es la que vamos a ver ya hacia más, al final del periodo académico. Y finalmente vamos a tener una cuarta unidad que consiste o que se refiere a eh, problemas de derecho al trabajo, tanto individual como derecho colectivo. ¿Y por qué problemas? Porque la idea es que precisamente en esta última unidad podamos poner en práctica o ensayar todo lo que hemos aprendido durante el año. Perdón, la idea de esta cuarta unidad es hacer una especie de síntesis, de resumen de todo lo que se ha visto para que podamos aplicar a situaciones concretas y por lo tanto esa unidad, más que pasar nueva materia, es más que todo resolver problemas y además va a servir como un ensayo para la evaluación final, que es el examen. Y ¿por qué esto es importante? Porque para nosotros y el objetivo principal del módulo es que ustedes sepan aplicar y resolver problemas de derecho del trabajo, ¿ya? ¿Esto qué significa? Y esto tiene que ver también con la metodología y cómo vamos a ir enfrentando el curso, porque vamos a ver que en este curso en particular es muy relevante la aplicación práctica, ¿ya? No nos interesa que solamente se aprendan cosas de memoria, que igual van a tener que aprenderse cuestiones, igual van a tener que aprender conceptos, igual van a tener que manejar materia, pero lo importante es que, qué es lo que ustedes pueden hacer con esas materias que aprenden, ¿ya? Y por lo tanto, el módulo está enfocado hacia allá, hacia que ustedes puedan resolver problemas, puedan aplicar la materia aprendida, a que en el momento, ¿no es cierto?, en que le hagan una consulta, ustedes sepan decir, ¿no es cierto?, mire, las opciones son estas, usted puede hacer esto, usted puede hacer lo otro, estos son los pros y los contras, esta es la vía que tiene que seguir para poder buscar una solución al problema jurídico laboral en que se encuentra, más que decir el artículo tanto dice tal cosa,
¿ya? Por lo tanto, todo el enfoque va a ir hacia esa competencia, ¿ya? Hacia desarrollar entonces una aplicación más bien práctica de los conocimientos que se vayan adquiriendo durante el año, ¿ya? Ojo que eso no significa que no vayan a tener que mandarse cosas para que después nos digan que le hice publicidad engañosa. Sí van a tener que aprenderse artículos, sí van a tener que aprender conceptos, sí van a tener que manejar materia, pero lo importante, ¿no es cierto?, es también que sepan hacer con esa materia que van aprendiendo, ya no solamente acumular, sino que también sepan aplicar, ¿ya? Y por eso entonces ese va a ser un poco el enfoque en el cual nos vamos a concentrar durante el curso, y eso también tiene que ver con el sistema de evaluaciones que vamos a realizar. Y ahora me enfoco en las evaluaciones. Como ya les comenté, ¿no es cierto? Tenemos las pruebas asociadas a las unidades temáticas. Como ustedes saben, los ramos anuales siempre tienen 3 pruebas parciales. Como ya les comenté, ¿no es cierto? La primera unidad, la segunda unidad y la tercera unidad, cada una con un porcentaje distinto. La primera tiene una ponderación de un 15%, la segunda un 20% y la tercera un 10%. Pero además vamos a realizar actividades prácticas. Eh, Primero, ¿no es cierto?, esta cuarta unidad de resolver problemas en particular, que tiene asociada una evaluación a través de un taller que va a valer un 5% de la nota final del curso, ¿ya? Y esto, ojo, para que lo tengan en cuenta desde ya, porque esto va a ser al final del curso, en la última clase, y ese taller va a tener una ponderación del 5% de la nota final del curso. Y además vamos a tener distintos talleres o actividades prácticas durante el transcurso del año que van a ponderar un 10% total de la nota final del curso. ¿Cuántos talleres? Ojalá muchos. Yo sé que esto siempre es algo que agobia un poco a los estudiantes en un principio, porque ¿por qué tantos talleres? Porque la idea precisamente es ir poniendo en práctica o ir repasando lo que ya vayamos viendo, porque como ya les decía, vamos a acumular mucha materia, me voy a referir a ello en un momento, y la idea no es que les quede toda la materia para estudiársela de una pura vez para las pruebas, porque además, como ya acabo de señalar, las pruebas o las evaluaciones también están enfocadas mucho en el tema práctico. Entonces, obviamente, esas son cosas que hay que practicar. ¿Ya? Yo no les puedo evaluar con un caso final si nunca hemos hecho casos durante el año. ¿Ya? Por lo tanto, también va a ir ese enfoque de ponerse en su puesto, de resolver situaciones. Por cierto, también vamos a tener otro tipo de actividades o talleres que también van a computar ese 10%, que van a ser, por ejemplo, controles de lectura, que van a ser, por ejemplo, análisis de sentencia, vamos también a trabajar en grupo, el cual ustedes, por ejemplo, tengan que revisar algunas sentencias, después tengan que comentarlas, hacer informes, es decir, vamos a hacer también y concentrar todo para sacarle provecho a ese trabajo autónomo, no con el objetivo de excederlos o de su carga o de estresarlos con mucha información, sino porque precisamente por las particularidades que tiene este módulo es necesario ir revisando cosas de forma paulatina, a través de distintas unidades o distintos contenidos temáticos, y no dejar todo al final, porque si no, ahí sí que se hace difícil, ahí sí que se hace cuesta arriba, ¿ya? Por lo tanto, ese va a ser el proceso evaluativo del módulo, que también, ¿no es cierto?, está contenido en el sílabo. Ustedes saben que las fechas de evaluaciones de las pruebas parciales dependen, ¿no es cierto?, del calendario que se entregue por la dirección de escuela. El centro estudiante ya entregó una propuesta que está siendo revisada, y de ahí, ¿no es cierto?, va a salir, perdón, el calendario final, que, como ustedes saben, más o menos inamovible. La idea es que esas son las fechas que sean, sin perjuicio obviamente de cualquier eventualidad, de cualquier cosa que pueda pasar, que sabemos, ¿no es cierto?, que si algo hemos aprendido en últimos años es que la flexibilidad es necesaria en algunas materias, no solamente necesaria, sino que obligatoria en algunas cosas. Así que esas van a ser las fechas de las 3 pruebas parciales. Y respecto a los talleres, bueno, como ya les comenté, el taller de la cuarta unidad va a ser al final. Al final, cuando digo el final, va a ser la última semana de clase antes de la prueba recuperativa, por ahí, ¿verdad?, para que se hagan la idea. Y los talleres que van a valer un 10%, esos van a ir desarrollándose durante el transcurso del año con la frecuencia que podamos. O sea, por mí, ojalá hacer casi talleres
todas las semanas, probablemente vamos a hacer actividades prácticas, no sé si todas las semanas, pero sí por lo menos cada 2 semanas. Algunas van a ser evaluadas, es decir, algunas van a ir al 10%, otras no, otras van a ser solamente con la finalidad de que ustedes estudien, que sea un trabajo formativo, que les sirva para prepararse mejor para las evaluaciones, otras sí van a ser con nota, por lo tanto, si no las realizan, van a quedar con un 1 en esa nota. Y esos talleres que son con nota, la cantidad, ¿no es cierto?, va a depender de cómo vayamos avanzando, de cómo vamos avanzando con las materias del curso. Y lo que sí, yo siempre les voy a avisar al menos con una semana de anticipación cuando tengan que o entregar trabajo o presentarse a realizar un taller con nota, ¿ya? Es decir, ¿qué es lo que no va a pasar? Que yo les diga en la clase así como ya, ahora 1, 2, 3, vamos a hacer un taller con nota. Ya siempre el taller o las instrucciones se van a entregar una semana antes o se les va a avisar una semana antes que, no sé, el próximo martes hay taller evaluado para que se preparen, ¿ya? Así que, como les decía, la frecuencia de esos talleres o la cantidad que hagamos va a ir dependiendo de cómo vayamos avanzando. Pero sí, que me decían también el año pasado dentro de los comentarios que ponían en la evaluación docente, le ponía, hace muchos talleres. Y la verdad es que sí, vamos a hacer hartos talleres. Insisto, no es por molestarlo, no es por hacerle la vida más difícil, al contrario, es para que vayan practicando, para que vayan estudiando de a poco, y por cierto que van a tener también todos distintas dificultades o distintos objetivos. Ya, por eso les comentaba, que no se asusten con los talleres, van a haber algunos que van a tener que contestar individualmente, van a haber harto trabajo en grupo, harto trabajo también asíncrono. Así que para que tampoco se estresen antes de tiempo con eso, vamos a ir viendo ahí cuál metodología se ajusta mejor a cada unidad, ¿ya? O a cada materia que estemos revisando, ¿ya? Así que eso respecto de los contenidos, la evaluación, el proceso de evaluaciones. No sé si hay alguna duda hasta acá respecto a estas materias. Ustedes saben que esto es súper importante, que es una lata que tenemos que darnos, pero es importante para mantener las reglas claras antes de empezar, para que después nadie diga que no sabía. ¿Ya? Eh, ¿Alguna duda hasta acá? Yo para todos los efectos, como no los quiero obligar a que si no quieren prender el micrófono, yo asumo que si nadie dice nada es porque la están escuchando y están todos de acuerdo. Así que a menos que alguien tenga alguna observación, continuamos. Profe, Gracias, Javiera. disculpe, Sí, dígame. ¿va a haber examen del 40%? Si ustedes saben, a ver, aquí, no, aquí hablo como profesora del módulo, para que después no me tomen las palabras. Ustedes saben que el módulo y todos los módulos tienen establecido un examen del 40% y ustedes saben además que el tema de la exhibición es objeto de un acuerdo que se realizó el año pasado con el Consejo de Facultad. Por lo tanto, hasta que yo no tenga ninguna noticia distinta, el examen va. Así que eso es todo lo que les puedo comentar como profesora respecto de esa materia. ¿Ya? Así que sí, eso está establecido en el cielo. ¿Ya? No sé si hay alguna otra pregunta. Ya. Sigo avanzando entonces con Sigrid. ¿Quería comentar algo? ¿O? Ya. Ya. Ya, entonces respecto de también, ¿no es cierto?, en cuanto a la metodología del curso, para que también nos vayamos ordenando, comentarles, ¿no es cierto?, que, bueno, ya les dije, ¿no es cierto?, que las clases van a quedar grabadas. Yo en general hago PPT, que son más bien esquemas, así que ojo con eso, porque generalmente yo los PPT los ocupo como marco conceptual para ordenarme yo también y para hacer como la estructura de las materias para los estudiantes, pero el relleno de esas estructuras es lo que vamos a conversar, lo que vamos a revisar en clase. Vamos a tener harto material de apoyo, tanto lecturas obligatorias, es decir, cuando veamos esto obligatorias, que las tienen que leer porque van a ser evaluadas, ya yo nunca les voy a preguntar el pie de página de tal autor dice tal cosa, pero sí, cuando son lecturas obligatorias, yo asumo que es parte de la materia, por lo tanto, se puede preguntar, se puede, ¿no es cierto?, sacar la referencia en una evaluación, porque es parte del contenido del curso, ¿ya?
También vamos a dejar lecturas voluntarias o complementarias, que ahí cada uno verá si las leo o no, y esas ya son para el que quiera profundizar, para el que quiera revisar algunas materias o algunos textos, ¿no es cierto?, que de repente son un poquito más extensos, que los dejamos ahí por si acaso los quieren revisar, pero que no los vamos a tener por incorporado en la materia. ¿Ya? Respecto a eso, ojo también que yo siempre hago esa advertencia, porque por lo que vamos a comentar ahora, en materia de derecho al trabajo siempre hay muchas modificaciones. ¿Ya? De hecho, una de las características esenciales del derecho al trabajo como disciplina jurídica es su dinamismo, ¿ya? O esta siempre exposición a estar cambiando, a estar ajustándose a las nuevas realidades laborales. ¿Ya? Por lo tanto, ojo con esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo sé que muchas veces, ¿no es cierto?, van heredando los apuntes de años anteriores, van heredando, ¿no es cierto?, los materiales, etcétera. Y claro, a simple vista puede ser lo mismo. De hecho, hay muchas lecturas que uno va repitiendo todos los años porque se mantienen, ¿no es cierto?, todavía son vigentes. Hay otras que derechamente van quedando en el olvido. Pero ojo con las materias, porque muchas veces ha pasado, me ha pasado, que estudiantes estudian por apuntes de años anteriores y pasan el mal rato, ¿no es cierto?, de que se quedan con que alguna institución estaba regulada de cierta forma que ya no está regulada así, y de hecho esa es la mejor forma que tiene uno de pillar a los estudiantes que no pusieron atención o que no están al día, porque repiten cuestiones que ya están drogadas, ¿ya? Así que ojo con eso, ya no se confíen en que los apuntes son más o menos los mismos que la estructura. No estoy diciendo que cambie todo, por cierto, hay muchas cosas que sí se mantienen y que sí tienen por ahí algún apunte les van a servir, pero que tengan ojo, ¿ya? Para que no se confíen. Ahora, yo siempre trato de tener el cuidado de que cuando estamos viendo alguna materia que ha sido objeto de alguna modificación reciente, hacer la advertencia eh, para que lo tengan en consideración. Pero por si no, para que lo tengan en cuenta también. Y por lo mismo, debido a este dinamismo que tiene la disciplina jurídica, y además, como ya les comentaba, vamos a ver distintas áreas, vamos a ver tanto fuentes, tanto individual, colectivo. Entonces, ¿qué significa esto? Que en materia de derecho al trabajo no hay ningún eh, manual único en que, ¿no es cierto?, como hay otras disciplinas que uno dice, ya, no importa, no voy a clase, no pesco esto, pero me estudio este manual, hago el resumen de este manual y con esto estoy lista para probar el módulo. En materia de derecho al trabajo eso no existe, ¿ya? Vamos a ver que hay manuales súper buenos para ciertas partes de la materia, hay artículos súper buenos para otras materias, hay sentencias, hay dictámenes que vamos a ver, ¿no es cierto?, que también en materia de derecho del trabajo nos va a servir mucho como referencia las opiniones de la administración laboral, que es la dirección del trabajo, y que vamos a ver también que hay muchas cosas que están reguladas por esa vía y que eso va a ser nuestra fuente. Entonces, en este curso no hay como solamente un gran texto que te diga, con este la hago y me aprendo todo. Por lo mismo, tenemos que recurrir a distintos materiales de lectura, ¿ya? Así que ojo con eso, en el sílabo igual van a quedar indicadas las lecturas obligatorias, los materiales de apoyo que están en biblioteca, cuando hayan algunos textos en particular que tengan ustedes que leer, yo los voy a ir tratando de dejar todo en Educandus, lo que no pueda dejar en Educandus va a ser los libros de repente que están como referencia, pero para que tengan ojo con eso también, que no se confíen, ¿no es cierto?, y no digan, ah, ya con estos apuntes, con este libro, con este manual, estoy del otro lado, probablemente va a ser parcial o respecto de solamente algunas materias. Y lo mismo con la legislación. Ya nosotros vamos a trabajar con el Código del Trabajo, obviamente con una versión digital y que además, ¿no es cierto?, en la que casi todos funcionamos porque precisamente el Código del Trabajo tiene muchas modificaciones. Es un mal negocio comprarse un Código del Trabajo porque siempre va cambiando. Así que aun cuando estuviéramos en situación de presencialidad, yo les diría, no hay que comprar código, no hay que descargar código, no hay que imprimir nada, sino que manejarse con una versión digital. Y también yo les voy a dejar disponible una en Educandus, sin perjuicio de que en esta primera parte o en esta primera unidad no vamos a trabajar tanto con legislación. Sí, sobre todo en la segunda unidad va a ser necesario que se hagan amigos del código, pero
una versión digital que esté actualizada a esa fecha. ¿Ya? Así que para que tampoco se impacienten con eso. Y si alguno o alguna de ustedes por ahí tiene algún código antiguo que haya quedado en la casa o que alguien le haya heredado, que alguien le haya prestado, ojo porque si es del 2019 para atrás, está desactualizado. ¿Ya? Así que para que lo tengan en consideración también. ¿Ya? Eso entonces respecto a cuestiones generales o centrales del curso, de las metodologías, de las evaluaciones, de la bibliografía. Estoy explicando todo el sílabo. No sé si hay alguna duda hasta acá. Ya, asumo que no. Ya. Y entonces, ahora sí, para partir, y como dijimos, ¿no es cierto?, que esta primera sesión era más bien introductoria para poder, ¿no es cierto?, conocer un poquito de qué se trata el módulo y cómo vamos a funcionar. Me interesa, ¿no es cierto?, que nos vayamos bien al principio de entender, ¿no es cierto?, por qué vamos a estudiar Derecho del Trabajo, ¿ya? Que usted puede decir, los que vengan a lo mejor sin ninguna idea preconcebida, pueden decir, ¿por qué este ramo es anual? ¿Por qué vamos a ver tanta materia? ¿Por qué la profe dice que vamos a hacer tantos talleres? Entonces, la idea en estas primeras sesiones es entender las particularidades, las características que hacen diferente al derecho del trabajo de otras disciplinas jurídicas y que ayudan a entender o explicar por qué es necesario este estudio, por qué es necesario tener, ¿no es cierto?, un año, y que de hecho un año se hace poco para ver todas las cosas que tenemos que revisar, y cuál es la importancia de esta materia, ¿ya? Y en ese sentido, entonces, en esta primera clase solamente me gustaría comentarles algunas ideas generales y luego, ¿no es cierto?, les voy a explicar algunas actividades que van a tener que realizar por educandos, ¿ya? Entonces, para partir, yo ya le había señalado hace un momento atrás que una de las características del derecho del trabajo como disciplina jurídica es su dinamismo, ¿ya? Que siempre tiene que estar cambiando, que siempre tiene que estar actualizándose o poniéndose al día a las nuevas formas, a las nuevas formas de organización laboral, a las nuevas formas de organización empresarial, a los retos de la economía, ¿ya? Sin ir más lejos, ¿no es cierto?, en el escenario actual en el que nos encontramos de pandemia, ¿no es cierto?, semi-cuarentena o cuarentena en algunos lugares, no solamente en nuestro país, sino que en todo el mundo, y vemos, ¿no es cierto?, que, no sé si lo recuerdan o esto, ¿no es cierto?, se ha ido desarrollando durante el último año, que no sé si les pasa a ustedes, pero yo por lo menos en lo personal paso por estado de los que veo las noticias y después ya no veo las noticias para no estresarme, pero en general, ¿no es cierto?, cuando partió toda esta cuestión el año pasado, una de las primeras noticias o uno de los primeros efectos que se hablaba de la pandemia era el impacto que esto iba a tener en el mercado de trabajo, en las relaciones de trabajo. De hecho, las primeras modificaciones que se realizaron, modificaciones legales que se realizaron durante este contexto de pandemia, ¿no es cierto?, más allá de el estado de excepción y ¿no es cierto?, las restricciones de desplazamiento que se establecieron para resguardar, ¿no es cierto?, el tema de los contagios, fueron en materia laboral. Y de hecho, por eso les decía, si alguien estaba, ¿no es cierto?, pendiente de la noticia el año pasado, las primeras situaciones o las primeras instituciones a las que se volcaron, ¿no es cierto?, para poder regular, para poder hacer frente a esta crisis nacional y mundial, eran materias laborales. Las primeras, ¿no es cierto?, modificaciones, las primeras regulaciones en este contexto fueron por materia laboral. Entonces uno dice, a ver, ¿por qué entonces es tan relevante el trabajo en un contexto, ¿no es cierto?, en el que nos encontramos, en el cual tiene que ver con un contagio, con una enfermedad, ¿no es cierto?, con un virus, etcétera? Resulta que el tiro o de inmediato el foco central se va a materias como mercado de trabajo, relaciones laborales, eh, protección o no, como uno lo quiera revisar, de los derechos de los trabajadores. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que yo señalaba recién del dinamismo? Bueno, que precisamente vemos con este ejemplo tan claro que nos ha tocado vivir estos últimos meses, este último año, que efectivamente el derecho del trabajo tiene que irse adecuando a las nuevas condiciones, ya a las nuevas o a las cambiantes condiciones en
distintos ámbitos, ¿ya? Y por eso entonces es que el derecho del trabajo tiene esta característica de ser muy dinámico, de que tiene que irse poniendo al día, porque claramente si en estas circunstancias siguiésemos aplicando las mismas reglas o pretendiendo que el trabajo se realiza de la misma forma que se realizaba antes de la pandemia o hace 20 años atrás o 50 años atrás o 100 años atrás, probablemente las normas no nos servirían mucho, ¿ya? Es decir, parte de este dinamismo del derecho al trabajo, parte de la idea misma de que el derecho al trabajo tiene que irse actualizando junto con las formas a través de las cuales se desarrolla el trabajo, ¿ya? Y que en ese sentido entonces ha tenido que ir evolucionando a la par de las nuevas condiciones que se van presentando tanto a nivel nacional como a nivel global. Entonces, de ahí uno puede decir, bueno, entonces, ¿cuál es la importancia o por qué es tan central la regulación de esta materia? ¿Por qué es tan importante que el derecho al trabajo vaya actualizándose, que sea dinámico, que no se quede pegado, ¿no es cierto?, en instituciones que ya no tienen mayor sentido? Entonces, la pregunta de rigor, para empezar a hablar, ¿no es cierto?, para empezar a revisar de qué se trata este tema es, bueno, ¿de qué hablamos? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de derechos del trabajo? ¿Qué vamos a entender por trabajo para estos efectos? ¿Ya? Que es tan importante que el derecho lo tiene que regular y que además, ¿no es cierto?, como señalábamos, tiene que irse actualizando, tiene que irse poniendo al día. Entonces, una primera idea que tenemos que ir definiendo, una primera idea que tenemos que ir conversando es, bueno, ¿qué entendemos por trabajo para estos efectos? ¿Ya? ¿Alguien se le ocurre? ¿Alguien tiene alguna idea de qué estamos hablando cuando decimos esto es un trabajo? El trabajo tiene que ser protegido, el trabajo tiene que ser regulado. ¿Alguien se le ocurre algún concepto? Esto es solo para empezar, no hay ninguna definición jurídica todavía, así que no hay ninguna respuesta. Una, una actividad remunerada. Ya, una actividad remunerada. ¿Ya? Y ahí, ¿no es cierto?, que el tiro le pone un apellido o un adjetivo, un calificativo a esta situación. No es cualquier actividad, es una actividad que sea remunerada. Entonces, uno podría decir, entonces si no es remunerada, ¿no es trabajo? Por ejemplo, si... Voluntario. ¿Perdón? ¿Alguien El está así? trabajo voluntario también Ya. son trabajos, entonces no podría caber dentro de la categoría de que solo fueran remuneradas. Ya, ahí hay una primera distinción, porque ¿no es cierto? Si dice, bueno, entonces si yo trabajo y si hago alguna actividad voluntaria o no solamente pensamos, ¿no es cierto?, en una actividad voluntaria, sino que cualquier otra actividad física o intelectual que uno realice, ¿ya? Alguien podría incluso argumentar que ya estar en clase hasta hora de la mañana es un trabajo y no está siendo remunerado, que yo sepa. Entonces, ahí hay una primera distinción y que también es súper relevante porque vamos a ver entonces, ok, hay trabajos entonces que pueden ser remunerados, que pueden no ser remunerados y van a ser trabajo igual, ¿ya? Si nosotros entendemos que el trabajo es simplemente una actividad que realiza una persona física o intelectual y eso es trabajo, uno puede decir, ok, puede ser remunerada o no remunerada, pero para los efectos del curso, ¿y cuál es lo que nos interesa proteger o lo cual es lo que nos interesa regular? Es precisamente un trabajo que tenga ciertas características o ciertos apellidos, como ponía o agregaba Kiara. Es decir, no es cualquier trabajo, porque trabajo puede ser cualquier cosa, puede ser cualquier actividad, puede ser cualquier situación, ¿cierto?, voluntaria que yo realice, y eso va a ser trabajo igual, pero esto no va a ser objeto de regulación del derecho del trabajo. Para que sea objeto de regulación del derecho al trabajo, tiene que tener ciertas características, ¿ya? Una de ellas, muy relevante, es precisamente que sea remunerado, ¿ya? Con lo cual, entonces, vamos descartando, decimos entonces que el trabajo no remunerado va a ser trabajo igual, muy bien, pero para estos efectos lo dejamos fuera. No es parte de la regulación del derecho al trabajo. Por lo tanto, el trabajo que usted realice de forma voluntaria, por la razón que sea, es trabajo desde el concepto más amplio, sí, pero para estos efectos lo dejamos fuera. Tiene que ser una de las características que debe tener el trabajo para que lo entendamos, ¿no es cierto?, dentro de este ámbito de protección, es que tiene que ser remunerado, ¿ya? ¿Qué otra característica tendrá que tener este trabajo para ir, ¿no es cierto?, perfilando en qué nos vamos a concentrar? Además de ser remunerado, ¿qué otras características tendrá que tener para poder entender que tiene que estar dentro de este ámbito de protección?
¿A alguien se le ocurre otra característica? Que las partes no sean iguales, o sea, que tiene que existir como una subordinación entre las partes. Ya, ahí hay un tema, ¿no es cierto? Y también Javiera dice algo parecido por el chat, que tenga una relación de poder, ¿no es cierto? Que hay una de las partes que tiene poder sobre la otra, que a su vez está subordinada a quien tiene el poder, ¿ya? Y claro, precisamente ese es otro de los elementos y el que se ha argumentado, ¿no es cierto?, que es el elemento central de la definición de trabajo, objeto de estudio del derecho del trabajo, y es que el trabajo tiene que ser subordinado, ¿ya? Es decir, no es un trabajo que la persona realice bajo sus propios términos, bajo sus propias reglas, sino que debe someterse o regirse por la subordinación o las instrucciones de otro, ¿ya? Quien detenta el poder para estos efectos. Y ahí, ¿no es cierto?, viene otro elemento que también es muy relevante y que también, ¿no es cierto?, lo señalaban acá, que hay una relación jurídica. Para que haya trabajo, ¿no es cierto?, hay dos partes, que para estos efectos vamos a denominar empleador, quien tiene detenta el poder, ¿no es cierto?, de regulación, y el trabajador, quien es el que va a realizar el trabajo, ¿ya? Pero, de nuevo, para que estemos dentro del marco de estudio del derecho al trabajo, tiene que tener estas características, ¿cierto? De ser remunerado, vamos a ver que es muy relevante, y sobre todo tiene que ser subordinado. Y aquí, ¿no es cierto?, viene la gran pregunta, que uno podría decir, ¿no es cierto?, viene al tiro de rigor, y es, ¿qué significa que sea subordinado? ¿Qué vamos a entender o qué requisitos se deben cumplir para decir, ok, este trabajo es subordinado, por lo tanto lo dejamos dentro del ámbito de regulación, este trabajo no es subordinado, por lo tanto lo dejamos fuera y eso no lo vamos a estudiar? Y ahí les cuento que precisamente esa definición, que puede sonar tan obvia ahora, ¿no es cierto?, que la estamos conversando, decir, bueno, obviamente si el trabajo tiene que ser subordinado para que sea objeto de estudio del derecho al trabajo, nos va a interesar saber qué significa que sea subordinado. Pero esa pregunta es una de las más difíciles de responder, una de las más cuestionadas, una de las más complejas de responder y que vamos a ver que nos va a tomar gran parte del curso entender esa diferencia o entender ese concepto, porque precisamente es ese el elemento que nos va a poder o nos va a permitir definir qué es trabajo, objeto del derecho al trabajo y qué no lo es. ¿Ya? Por lo tanto, el concepto de subordinación y cómo se realizan o cómo se desarrollan estas relaciones de poder entre ambas partes, vamos a ver que el foco central de las relaciones de trabajo. ¿Ya? Por lo tanto, no es algo que vayamos a poder responder aquí de buenas a primeras, vamos a tener que estudiar bastante, ver todas las opciones y vamos a ver también que dependiendo de las opciones, vamos a ver cómo vamos perfilando este concepto. ¿Ya? Así que ese es un elemento muy relevante que vamos a ocupar bastante tiempo en estudiar, ¿ya? Así que lo dejamos solamente planteado por ahora para establecer estas ideas generales. Y otra idea central que también salía a propósito de lo que ustedes también comentaban es, bueno, hay una relación aquí, ¿no es cierto?, entre un empleador y un trabajador, entre dos partes, uno tiene el poder, el otro tiene que cumplir las instrucciones. Entonces, otra característica que también ya vamos viendo que permite, ¿no es cierto?, perfilar qué es lo que vamos a estudiar, es que entonces estamos hablando aquí de relaciones entre particulares, ¿ya? Estamos hablando entre privados. Por lo tanto, de nuevo, otra límite, ¿no es cierto?, y vamos descartando, va a ser todas aquellas relaciones jurídicas en las cuales a lo mejor se realice un servicio, sea remunerado, incluso puede tener algo de subordinación, que sea, ¿no es cierto?, que tenga que cumplir ciertas instrucciones, pero que a lo mejor dependiendo de las partes que lo desarrollan, por ejemplo, si alguna de ellas, o una de ellas es de una institución de carácter público, entonces tampoco va a ser necesariamente objeto de estudio del derecho al trabajo. Digo necesariamente porque vamos a ver que en ese caso la línea no es tan clara. Ya no hay como un blanco y negro que uno puede decir, está clarito de aquí para allá cuáles son los límites. Vamos a ver que precisamente hay algunas áreas grises o zonas difusas en las cuales no siempre es tan fácil distinguir cuándo sí es derecho al trabajo y cuándo es, por ejemplo, derecho administrativo, derechamente. ¿Ya? Que también, ¿no es cierto?, muchos de ustedes van a estar con derechos administrativos paralelos, así que ahí también seguramente van a discutir ese tema. ¿Ya? Entonces, con esas ideas generales, y como les digo, solamente para empezar a redondear un poco en estas ideas que vamos a profundizar,
Entonces tenemos que está una relación entre particulares, en la cual, ¿no es cierto?, una persona realiza un trabajo, que dijimos que podía ser una actividad física o intelectual, que la otra persona, ¿no es cierto?, le tiene que pagar una remuneración por realizar ese trabajo, pero la persona que paga la remuneración además tiene una situación de poder o, ¿no es cierto?, de un vínculo desigual con la que realiza el trabajo. Entonces vamos viendo, ¿no es cierto?, que tiene algunas bastantes peculiaridades esta forma de prestar este trabajo. Entonces, la pregunta de rigor ahí es, bueno, ¿y por qué entonces en esta cuestión que ya vimos o que ya nos está apareciendo que va a ser medio complejo de definir, que ya dije, ¿no es cierto?, hay zonas grises, no siempre está en claro? Entonces la pregunta de rigor es, bueno, ¿por qué el derecho tiene que regular esto? ¿Por qué el derecho, ¿no es cierto?, y el derecho del trabajo, que es lo que nosotros vamos a ver, debe regular esta situación, ¿no es cierto?, en la cual una persona realiza un trabajo para otra, que a su vez tiene poder para dar instrucciones respecto de la primera. ¿Por qué será importante que este tipo de relaciones jurídicas, que además son entre privados, ya, por lo tanto, ¿no es cierto?, uno al tiro dice, esto es derecho privado, entonces autonomía de la voluntad, ¿no es cierto?, relación jurídica, derechos y obligaciones? ¿Por qué este tipo de situaciones que estamos comentando serán relevantes o será importante que sean reguladas por el derecho y por un derecho en particular, por el derecho al trabajo, no por meterlo, ¿no es cierto?, como un contrato civil más, sino que tiene que ser, ¿no es cierto?, y así está establecido, regulado de otra forma, una forma diferente por el derecho. ¿Por qué será relevante para el derecho regular este tipo de relaciones jurídicas? ¿A alguien se le ocurre alguna idea? Para que no hayan abusos de la parte que tiene el poder y también para que la parte que no lo tiene abuse de cierta manera dentro de las esferas que se le permite hacerlo. Ya, ahí hay un tema, ¿no es cierto?, que da en el clavo, dice protección para evitar abusos, ¿ya? Entonces, la pregunta siguiente sería, bueno, ¿y por qué podría darse abuso? ¿Por qué en otras disciplinas a lo mejor también se pueden dar abusos, pero se regulan de otra forma? ¿Por qué aquí el derecho al trabajo tendrá que meterse un poco más y regular estas relaciones para evitar esos abusos? O al revés, ¿por qué al tiro uno esto lo asocia con que podría haber algún abuso de poder en estas circunstancias? ¿Por qué será esa situación? Porque mirándolo de otra perspectiva, si yo como trabajador digo, ¿sabe qué? El empleador está abusando de su poder, no trabajo más aquí, pues. ¿Será tan espontánea o tan libre esa decisión? ¿Siempre, en cualquier caso? No, no siempre está libre porque igual incluso había un caso tiempo atrás de un caballero que trabajaba en el sur y que tuvo que matar a muchos animales y el caballero quedó como mal mentalmente, pero él tampoco podía ir, yo no entendía por qué no se iba y no se iba del trabajo porque en el sur el caballero no tenía mucha educación y no tenía como más posibilidades de poder ir a otro trabajo y si le decía, por ejemplo, el dueño del fondo, no sabe qué, no contrata a Juanito no lo iban a contratar en otros predios o en otros fundos, entonces se ve muy limitado en ese aspecto cuando son personas que no saben realizar muchas labores. Uh-huh. Ya, ahí, ¿no es cierto?, un ejemplo bien concreto, y también acá Natalia, ¿no es cierto?, por el chat dice, bueno, porque las relaciones no son iguales, ¿ya? Y claro, y ahí, ¿no es cierto?, vamos en el clavo con este tipo de relación jurídica, y es que la particularidad que tiene la relación que se da entre un trabajador y un empleador es que si bien es una relación entre privados, son particulares que no están en igualdad de condiciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno es el que tiene el poder, ¿no es cierto?, en términos abstractos, después vamos no quiero que se suene como autoritario, ¿no es cierto?, tiene el poder para poder regular, ¿no es cierto?, poder establecer las condiciones de trabajo. Y en la otra parte tenemos, ¿no es cierto?, una persona que necesita trabajar y que, ¿no es cierto?, en el caso que pone ese, claro, un caso extremo, ¿no es cierto?, donde a lo mejor la persona no tiene otras opciones por el tipo de trabajo que realizaba, pero ojo que esa situación no es excepcional, ¿ya? ¿Por qué? Porque finalmente todos tenemos que trabajar, ¿ya? El trabajo es una parte central de nuestras vidas por distintas razones, ¿no es cierto? Uno podría decir, no, por el desarrollo personal, profesional, ¿no es cierto? De hecho, ustedes, ¿no es cierto?, hoy día están acá estudiando porque me imagino que el día de mañana quieren trabajar, ¿no es cierto?, en alguna de las áreas que esta
profesión tiene, que, ¿no es cierto?, esa es una ventaja, pero claro, si uno se prepara para el día de mañana y uno sabe, ¿no es cierto?, llega a cierto momento en la vida y uno dice, ok, ahora hay que trabajar, o a lo mejor, ¿no es cierto?, de antes, probablemente muchos de ustedes ya han trabajado o trabajan formalmente o informalmente o por algunos periodos, etcétera. Entonces, el trabajo es parte central de nuestras vidas, y no solo entonces como una cuestión de desarrollo personal, que sí es importante, sino que también, ¿no es cierto?, porque es parte estructurante de cómo funciona nuestra sociedad en general, ¿ya? ¿Por qué? Porque a través del trabajo generamos ingresos y con esos ingresos podemos vivir, básicamente, ¿ya? En términos, sin irme en la filosófica o en términos económicos, básicamente la gente trabaja y todos tenemos que trabajar porque a través de ese trabajo, ¿no es cierto?, uno puede generar ingresos para vivir. Y claro, muchas veces, ¿no es cierto?, las opciones que tienen las personas para elegir el trabajo, para elegir las condiciones de trabajo, van a depender o van a variar dependiendo de cuáles sean las habilidades que tenga esa persona, cuáles sean las ofertas del mercado de trabajo, ¿no es cierto? Por eso, ¿no es cierto?, el ejemplo que da Sigrid es súper claro, porque dice, mira, aquí pareciera que a lo mejor la persona no estaba bien en su trabajo, pero tampoco a lo mejor tenía más opciones. Y ojo que, sin irse en ese ejemplo tan drástico, es una situación en la cual se encuentran casi todas las personas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque efectivamente no hay que llegar y poner las condiciones de trabajo. Uno no llega a una oficina y diga, hola, ¿sabes qué? Yo soy abogada, así que quiero trabajar aquí y quiero que me paguen esto. ¿Por qué? Porque como ya dijimos, la relación de poder ahí, ¿no es cierto?, es al revés. Es la persona que da el trabajo, la que entrega las instrucciones, la que tiene el poder de poner, ¿no es cierto?, cuáles son las reglas para realizar el trabajo. Y la persona que va a realizar el trabajo tiene dos opciones, pues, aceptar o no aceptar. Pero esa opción, en términos muy amplios, ¿no es cierto?, e insisto, sin ir en, ¿cierto?, un poco más profunda en la parte filosófica, ¿qué tan libre es esa opción? Porque efectivamente si una persona, ¿no es cierto?, dice, mire, ¿sabes qué? No me convence el trabajo, no es lo que yo quería, pero no hay otra cosa y tengo que trabajar, entonces va a decir que sí, va a aceptar las condiciones que le imponga el empleador. Entonces, para efectos prácticos o efectos jurídicos, no es decir, ah, pero esa persona nadie lo obligó, es voluntaria, por lo tanto, no, es cierto, no hay ningún vicio del consentimiento, aceptó, por lo tanto, no es que le hayan obligado. Formalmente uno podría decir, sí, ok, pero vamos un poquito más atrás. ¿Qué opciones a lo mejor tenía? A lo mejor no habían otras opciones de trabajo, a lo mejor, ¿no es cierto?, no sé, pues, hay cuestiones personales, se miden pros y contras, no sé, no sabemos, ¿no es cierto?, cuáles son las circunstancias, pero lo que sí tenemos claro es que esa opción no es tan libre o no es tan fácil como uno podría imaginar, ¿no es cierto?, decir, bueno, y por eso encuentro súper bueno el ejemplo que pone, ¿no es cierto?, el ejemplo que ponía Siri, por decir, bueno, ¿por qué no se va de la pega si no le gusta o si está pasándolo mal? Y dice, pucha, pero es que igual tengo que comprar comida a fin de mes, igual tengo que pagar la luz, el agua, lo que sea, entonces tengo que trabajar. ¿Ya? Entonces, fíjense en la peculiaridad que tiene entonces esta relación jurídica que nosotros vamos a estudiar, ¿ya? Acá también, ¿no es cierto?, es súper relevante lo que agrega Camila. Esta decisión está obligada por las necesidades personales que tiene y por este sistema que efectivamente, ¿no es cierto?, y aquí, insisto, sin hacer valoraciones en términos económicos, porque no es no es lo que nos convoca ahora, pero claro, uno podría decir, ¿por qué hay que trabajar? ¿Por qué hay que generar ingresos? Y claro, uno puede decir, hay ciertos modelos económicos en los cuales el trabajo se realiza de otra forma, ¿cierto?, la economía, ¿no es cierto?, sustentable, los trueques, etcétera, sí, ok, pero la regla general, y como se mueve el mundo, no solamente en nuestro país, sino que en general, es la forma, ¿no es cierto?, en la cual tenemos para poder sobrevivir. ¿Ya? Y ahí también lo ponía Camila. Entonces, fíjense la peculiaridad que nos encontramos con esta relación jurídica, porque ya no nos quedamos netamente en el tema de derecho, porque, insisto, si uno lo viera solamente por cuestiones jurídicas, uno podría decir, ok, si es voluntario, no hay vicio del consentimiento, entonces aceptó, y si aceptó, nada que hacer, así son las reglas. Pero de nuevo, vemos que esta voluntariedad no es tan clara, no siempre es tan clara, o no siempre, ¿no es cierto?, esa opción es tan libre como nos gustaría pensar. Y es ahí entonces donde vamos viendo cuáles son las sutilezas o cuáles son las peculiaridades de esta relación jurídica que nosotros vamos a estudiar y de por qué ha sido necesario que a partir de cierto momento histórico que vamos a revisar, el derecho haya tenido que decir, ok, esto hay que regularlo distinto, porque si dejamos
que las partes simplemente esto lo arreglen por la autonomía de la voluntad, o si no intervenimos, ¿no es cierto?, lo que va a pasar es, como señalaban ustedes aquí, puede provocar, ¿no es cierto?, un abuso del poder que detenta el empleador frente a la persona que necesita el trabajo para poder sobrevivir. Y ahí entonces donde el derecho ha tenido que inmiscuirse, ha tenido que regular esta relación jurídica que tiene estas particularidades, que tiene estas, ¿no es cierto?, sutilezas, que tiene estas características tan distintas. Y de nuevo, ¿no es cierto?, y esto enlazándolo con la idea que señalaba al principio, ¿no es cierto?, y esto tiene mucho que ver entonces con esta idea del dinamismo del derecho al trabajo, de que el derecho al trabajo lo que regula finalmente, y que lo que vamos a estudiar es una situación jurídica súper particular, que no se da en otras disciplinas, ¿ya? Por eso es que esto no es simplemente un contrato, como vamos a ver después cuando estudiemos el contrato individual, por eso es que esto no lo ven en contratación civil, a pesar de que hay algunos que sostienen que se podría, pero nosotros creemos que no, porque hay particularidades, hay formas de entender esta relación jurídica que es tan necesaria para que la sociedad siga funcionando, pero que es tan, ¿no es cierto?, delicada o tan, ¿no es cierto?, el equilibrio es tan precario en estas cosas, y que aún así tiene un impacto importante en nuestras vidas, ¿ya? Y por eso también les ponía el ejemplo de, bueno, cómo a propósito de la pandemia, lo primero que se reguló, lo primero que las primeras modificaciones legales que hubo fue en materia de trabajo. Pensemos esta misma cuestión de que yo ahora estoy hablándoles desde mi casa, no desde la universidad, que es mi lugar de trabajo, para lo cual, ¿no es cierto?, yo contratada para estar allá, y ahora estoy en mi casa, y esto, ¿cierto?, también es una forma de regular el trabajo, que tuvo que producirse producto de una cuestión completamente externa, como es una pandemia sanitaria, ya una emergencia sanitaria. Entonces vemos que el trabajo es central, vemos que el trabajo es relevante, es importante para todas las personas, y que, ¿no es cierto?, tiene estas peculiaridades, tiene estas características especiales. Y en ese sentido, entonces, donde el derecho ha tenido que intervenir, y vamos a ver entonces que eso es lo que hace diferente al derecho al trabajo, es lo que hace relevante el derecho al trabajo. El derecho al trabajo no pasa de moda porque siempre la gente va a seguir trabajando. Lo que va pasando de moda a lo mejor son algunas instituciones que ya no se van ocupando, ¿no es cierto? Hoy día uno de los grandes desafíos que tenemos es qué pasa con el teletrabajo, con el trabajo a través de aplicaciones, con, ¿no es cierto?, el trabajo a través de medios tecnológicos, que era algo que hace 3 o 10 o 20 años atrás era una cosa de ciencia ficción, y hoy día vemos que este es el problema. El trabajo ha cambiado, pero los problemas siguen siendo los mismos, ¿ya? Entonces es una disciplina central para estos efectos, y como decíamos, ¿cierto?, va evolucionando, va cambiando, y eso hace, y acá siempre yo les digo lo mismo a los estudiantes, que para que también se hagan la idea, que eso es algo bueno y algo malo. Es algo malo en el sentido de, para los que tienen que estudiarlo, que dicen, pucha, me aprendí una cuestión, entendí algo, y después resulta que cambia y lo tengo que volver a estudiar, o como vamos a ver en muchas de las situaciones o de los problemas en los que nos vamos a poner o las situaciones que nos vamos a enfrentar para poder aplicar el derecho, vamos a ver que muchas veces la respuesta va a ser, mire, depende, o la típica, ¿no es cierto?, del abogado que no nos gusta es, hay que distinguir, porque vamos a ver que en estas situaciones, en estas condiciones que son cuestiones tan delicadas, no siempre la respuesta es sí o no. Ya vamos a ver que, mire, y lo que pasa mucho, ¿no es cierto?, cuando uno asesora, por ejemplo, a una persona que acá, o que está sufriendo alguna situación en el trabajo, o que lo acaban de despedir, porque uno puede decir, mira, ok, aquí la opción legal es esta. Esto es lo que dice la ley que tiene que pasar. Pero, pucha, mira, en los hechos es capaz que si reclame puede pasar esto otro. Entonces vamos a ver que no siempre la respuesta es tan clara, no siempre la respuesta es sí o no, y eso es algo que a veces los estudiantes los deja un poco desconcertados, ¿ya? Y voy a ser súper honesta, y eso a veces hace que, y a mí me lo han dicho, así como, profe, ¿sabes que me carga el rabo porque no entiendo, porque me cuesta ponerme en esa situación? Y esa es la idea, no es para asustarlos, sino que es solamente para que sepan que eso funciona así. La idea es que esto lo discutamos, lo conversemos y que tratamos de ver las opciones. Ahora, lo positivo que tiene, y es lo que creo que es relevante, es precisamente eso, que no es una disciplina estática que uno diga, ya, ok, esto ya, ¿para qué estoy estudiando esto? Esto no me va a servir para nada. Al contrario, sepa, ¿no es cierto?, que puede que mal día mañana cambie la institución, pero la forma de razonar, la forma de entender,
los problemas jurídicos del derecho al trabajo es algo que vamos a aprender y que le va a servir, ¿no es cierto?, para el futuro, y que probablemente, ¿no es cierto?, no solamente le va a servir en su vida profesional, aun cuando generalmente, y esto no sé si hay alguna estadística clara, pero generalmente cuando uno sale de la universidad, los primeros casos, las primeras causas que uno lleva son en materias laborales, así la típica del familiar que lo despidieron, que tiene que... Es típico, o sea, profesionalmente siempre pasan por derecho al trabajo, no lo pueden evitar, aunque no les haya gustado en la U. Y en lo personal, por cierto, porque todo el día de mañana van a trabajar. Por lo tanto, también van a querer, ¿no es cierto?, ver cuáles son las condiciones o las mejores condiciones que pueden obtener. Por lo tanto, es una disciplina que está absolutamente viva, dinámica, que va a seguir, ¿no es cierto?, en ese sentido, aunque los problemas vayan cambiando, la disciplina, ¿no es cierto?, va a seguir siendo necesaria, ¿ya? Así que, con esas ideas muy generales, que espero que hayan, ¿no es cierto?, causado algún tipo de curiosidad o de interés o de susto, a lo mejor, chuta, parece que esto va a ser más complicado de lo que yo pensaba, o esto va a tomar más trabajo de lo que yo pensaba. Vamos a partir el módulo, y para poder partir con algunas ideas generales, en Educandus van a estar, pero están ocultas, así que ahora las voy a liberar para que ustedes puedan responder. Hay dos cosas que me interesa que hagamos para esta semana, ¿ya? Nosotros tenemos clase de nuevo el jueves, ¿ya? Primero, en Educandus va a quedar disponible una pequeña encuesta. Cuando digo pequeña, de verdad que es pequeña, son como 8 o 9 preguntas cortitas, que me interesa que puedan responder. Sobre todo me interesa conocer cómo están en situaciones de conectividad, cómo nos vamos para poder, ¿no es cierto?, también planificar ciertas actividades, si nos cuesta mucho, también ahí les pido que pongan, ¿no es cierto?, qué cosas pueden ser mejor, qué cosas, ¿no es cierto?, podemos utilizar. Ya tuvimos el año pasado, ¿no es cierto?, de ensayo y error, donde muchas veces uno pensaba que lo estaba haciendo estupendo con esta cuestión online, que fue tan impuesta de un momento a otro, y que después uno se tuvo que ir acomodando. A mí, de hecho, yo les comento, a mí me pasó el año pasado que el primer semestre partimos con muchas actividades autónomas, y después, ¿no es cierto?, fuimos viendo que no iba por ahí, había que apoyar de otra forma. Entonces, la idea también es tener esa flexibilidad para ir adecuándose también a cómo se desarrolla el curso y también a las condiciones en las que estén ustedes, que sabemos que no son siempre las mejores, ¿no es cierto? Estamos todos complicados. Yo también le aviso que yo tengo PTR, así que siempre se me cae internet, así que nos va a pasar más de alguna vez que yo voy a estar hablando, voy a quedar pegada y yo voy a seguir hablando, voy a jurar que todos me escucharon, y después me van a decir, profe, los últimos 10 minutos todo pegada. Así que me lo dicen, por favor, para no hacer el loco. Pero estamos en condiciones distintas, estamos en condiciones especiales. Entonces, hay algunas preguntas que me gustaría conocer. Es anónimo, ustedes verán, no, o sea, no hay que ponerle nombre, pero sí me gustaría que las pudieran responder para ver más o menos cómo estamos, como para empezar a ubicarnos en el curso, ¿ya? Yo a muchos de ustedes los ubico porque los conozco por nombre, por correo, por algunos me acuerdo de haberlos visto, ¿no es cierto?, de cara en persona en el campo antes, pero igual es para más o menos saber cómo estamos, ¿ya? Perdón, ¿alguien estaba diciendo algo? Y yo, profe, Dígame. lo que pasa es que yo también tengo BTR y de repente se cae de la nada, se pega y yo juro que estoy ahí. Y lo que pasa es que por lo menos a mí me complica. Yo igual vivo lejos, no vivo como tan en Santiago. Y en Educando, cuando por ejemplo uno manda una respuesta, siempre se pega y se queda pegado ahí mucho rato y no pasa a la siguiente, o después como que se cierra, se abre el sistema, y eso ha sido como lo que más me ha complicado, porque como el internet se va de una, uno nunca sabe y queda ahí pegado, después dice, no, pucha, no alcancé, y no es por culpa de uno porque no haya estudiado, sino porque el internet es el que falla. Sí, Sigrid, yo lo tengo súper claro, y por eso me interesa más o menos saber cómo están, y también para que quede claro, o sea, a ver, yo creo que lo que todos aprendimos el año pasado es que, como les decía, la flexibilidad es relevante y hay que poner las cosas en perspectiva. Nosotros después vamos a ir hablando, yo también trato de cumplir con todo lo que las instrucciones que se dan. Y respecto a las evaluaciones, que yo sé que es algo que genera, ¿no es cierto?, ansiedad de cómo va a ser. A mí me pasó el año pasado en una evaluación,
plena evaluación, así faltaban, no sé, digamos, en la mitad, quedaban todavía 40 minutos, y no solamente se cortó internet, se cortó el servidor de la U. O sea, no había educando, no había correo, no había nada. Ahora, yo siempre para esas cuestiones, yo estoy, cuando vayamos a tener evaluaciones, yo estoy conectada. Entonces yo también me di cuenta que no había conexión, entonces yo ya, cuando pudimos volver, yo ya tenía el plan de emergencia, y me acuerdo que llegó internet y me llegaron así 20 correos de profe, se cayó esta cuestión, que tampoco salían y tampoco a mí me llegaban porque no había servidor, y lo pudimos solucionar, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que tenemos claro que esas cuestiones nos van a pasar, ojalá que no nos pasen, pero que pueden pasar. Y obviamente ahí tenemos que ir tomando las medidas que correspondan, ¿ya? Para que no nos asustemos y que y si llega a pasar algún imprevisto, lo vamos a tener que solucionar, pero tampoco nos pongamos, ¿no es cierto?, en modo, tratemos de verlo en modo lo más o lo menos pesimista posible, dependiendo si uno ve el vaso medio lleno o medio vacío, y esperemos que resulte. Ahora, les comento, no sé si se han metido educando ustedes ahora, estos días, bueno, sí, porque vieron el enlace, pero Educando también le hicieron como no sé si como reformulación o revisión, pero sí para optimizar ciertas herramientas, ¿ya? Eso no estoy diciendo que Educando nunca vaya a fallar, porque ustedes saben que eso no depende de uno, que siempre esto pueden haber errores, pero sí hay algunas cuestiones que se revisaron desde el punto de vista técnico para evitar esos problemas, ¿ya? En resumen, ¿qué es lo que quiero decir? Que tenemos claro que pueden pasar esas cosas, ojalá que no pasen, y si pasen, vamos a tener que resolverlas cuando ocurran, ¿ya? Sin perjuicio de eso, ustedes saben, ¿no es cierto?, que hay ciertas instrucciones, ciertas eh, sugerencias que nosotros debemos seguir como profesores, entonces efectivamente las evaluaciones se van a avisar, se van a tomar todos los resguardos posibles, etcétera, etcétera, para que en caso de que ocurran este tipo de cosas, sea lo menos, generen el menor impacto posible, ¿ya? Pero para que se queden tranquilos, que yo tengo súper claro esa situación, así que vamos viendo, pues, ojalá que sea lo menos complejo posible, ¿ya? Eh, Eso entonces yo les voy a dejar la encuesta ahora para que la puedan revisar, ojalá que la contesten, ojalá que la hagan al tiro para que después no pierdan tiempo. Es muy cortita y además les dejé una lectura también muy cortita, para que no odien así como al primer día dejó lectura, sí, pero es bien cortita, y es para empezar a entender, ¿no es cierto?, lo que vamos a empezar a ver el jueves ya de materia de eh, por qué el derecho del trabajo y cuál es la relevancia que tiene el derecho del trabajo y cómo el derecho del trabajo ha tenido que irse transformando, ¿no es cierto?, hasta lo que tenemos hoy día, ¿no es cierto?, que está absolutamente en una posición central, ¿no es cierto?, de estudio, de desafío, de ver, ¿no es cierto?, porque vemos cómo cambia el mundo y vemos que el derecho del trabajo ahí también tiene un rol súper importante, ¿ya? Entonces la idea, precisamente por eso la sesión de hoy va a ser solamente esta acá síncrona, es que ojalá lo vean al tiro. Yo sé que alguno me decirá, no, ya, no voy a ver esta cuestión al tiro, pero ojo, que traten de organizarse bien desde el principio y ocupar los tiempos que quedan como desocupados de horas síncronas para ir haciendo las actividades para que no se le acumulen cosas, ¿ya? Así que el texto está pensado para que lo puedan leer tranquilamente en la hora de clase que nos vamos a hacer síncronas y contestar la encuesta. Ahora, si usted quiere hacerlo mañana, si quiere leerlo después, ya es problema suyo. Ahí cada uno maneja su tiempo autónomo, ¿ya? Así que eso por hoy. Y nada, pues solamente recalcar y reiterar un poco lo que señalaba recién, ¿no es cierto? Que sabemos que estamos en una situación todavía compleja, que esto no ha pasado, que entendemos que por mucho que estemos acostumbrados ya un poquito a esta cuestión del Zoom y todo, igual sigue siendo raro esto de que, como les digo, claro, yo veo acá su nombre, yo con todo alguna vez intercambio algún correo, alguna solicitud, alguna cuestión, alguno me acuerdo haber conversado, ¿no es cierto?, en la oficina o ahora el año pasado por Zoom, qué sé yo, pero claro, es raro también esto de estar viendo puras pantallas, pero es lo que hay, es lo que nos tocó, tenemos que por lo menos pensar que podemos avanzar y que sea menos terrible de lo que fue el año pasado, donde fue todo tan rápido y todo, por lo menos ya estamos un poquito más acostumbrados y sabemos un poco más qué esperar y cómo manejar estas cosas. Ya, eso no quiere decir que no vayan a haber imprevistos, por cierto, los van a ver, pero los vamos resolviendo a medida que vayan pasando. ¿Ya? Así que la idea es tratar de sacar el máximo de provecho posible, partir con todas las pilas, ¿no es cierto?, del principio, ojalá que se organicen bien,
Y también les sirve a ustedes como aprendizaje, así como nosotros como profes tuvimos que también hacer como, bueno, reorganicemos esto, también ustedes como estudiantes y ahora en este segundo año que partimos como aliado online, eh, ver qué cosas, ¿no es cierto?, el año pasado me costaron más, qué cosas en realidad me di cuenta que no lo estaba haciendo bien, que no sé, me confiaban que después con ver la clase estaba al otro lado y resulta que tenía que verlo un par de veces para entender, entonces tengo que programar bien mis tiempos, es decir, para que también ustedes puedan organizarse mejor y sacar el máximo provecho posible en las condiciones en las que estamos, ¿ya? Así que eso, nada, solamente desearles mucho éxito para este año, tanto en este curso como en todo lo que estén haciendo. Y nada, pues ojalá que sea dentro de todo lo posible un curso entretenido, que puedan aprender harto y que les guste y que al final, ¿no es cierto?, de año digan, ok, aprendimos, ¿no es cierto?, hartas cosas o me quedaron muchas dudas, pero por lo menos, ¿no es cierto?, sé dónde recurrir para encontrar la respuesta, ¿ya? Así que eso por hoy, vayan educando, yo les voy a dejar entonces abierta la encuesta y la lectura para que la puedan revisar y el jueves ya partimos full así intenso, pero sí vamos a partir ya con clases más regulares, con PPT y todo para empezar a explicar la materia, ¿ya? Así que si no hay más dudas o no hay ningún otro comentario, quedamos hasta acá y nos vemos el jueves, ¿ya? Que eso, muchas gracias, nos vemos el jueves, cuídense todos. Chao, profe, que esté Chao, bien. profe, gracias. Chao, gracias. Profesora, disculpe, ¿Sí? una Muy duda, bien. pero no tiene nada que ver con la clase. Es un compañero que me pidió que le dijera a usted si les podía responder un correo que hace mucho tiempo se le está enviando. ¿Quién es? Es que como estaba un poco desesperado me lo pidió a mí. Sí, pero ¿quién es? Bruno Berríos, si es que pudiera. Ya, sí sé quién es. Sí, Ya. ya sé por qué.